Hola gente, ¿cómo están? Bien, espero que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de Sukuna. Sí, ya sé que en el anterior videazo dije que del próximo personaje que íbamos a hablar era Thor, pero la verdad es que este tema me pareció bastante interesante, ya que Sukuna pintaba que iba a ser uno de los grandes villanos de esta nueva generación del anime, pero lamentablemente eso se fue para abajo y el pibe terminó muriendo. Así que acompáñenme a ver esta triste historia. Aunque antes de iniciar con el video tengo que aclarar como siempre que este es simplemente mi opinión, así que vos me podés dejar la tuya en los comentarios. Sin nada más que decir, comencemos. Sin duda, Sukuna pudo ser uno de los mejores villanos de los últimos años si le daban el desarrollo necesario y un final digno, pero eso no sucedió. Aunque igual así tengo que decir que en mi caso este tipo de villanos que destacan principalmente por su presencia me gustan mucho, tipo los de Dragon Ball Z, aunque es verdad que este tuvo un final muy malo, pero también hay que decir que nunca fue un villano más allá de simplemente ser el malo que hay que derrotar. Eso es verdad. Lo que nos lleva a uno de los principales problemas de este personaje. Como dije, Sukuna es un villano que destaca mucho por lo visual y no hay mucho más. No cuenta con un desarrollo y eso va a provocar que termine siendo alguien superficial y que con el paso de los capítulos el espectador vaya perdiendo el interés, ya que en sí no es un personaje muy interesante. ¿Pudo serlo? Sí, claramente pudo serlo. Tenía mucho potencial, pero lamentablemente lo único llamativo era verlo derrotar a sus oponentes y ver qué tan pijudo era, aunque eso no quite el hecho de que no te pueda gustar, ya que como dije antes tiene demasiado flow y encima mire esos 4 brazos, uff, cine. ¡Cielos, qué macizo! Y aparte de todo eso, Sukuna no es alguien vacío, tiene trasfondo y motivaciones, se le da profundidad hasta cierto punto. Sabemos algo de su pasado, aunque de forma muy superficial, pero sí conocemos cuáles son sus motivaciones, la ambición de poder, el sentirse superior, pero también hasta ahí, no se indaga mucho más. Lo que sí está claro es que no cuenta con un desarrollo como tal, no hay un viaje del personaje, no tenemos un punto B, simplemente el punto A, lo que hace que en definitiva sea muy plano, carente de facetas, es muy simple y siempre se mantiene de la misma forma. Es literalmente Optimus Prime pero malo. Un muy buen ejemplo de un villano con facetas sería Meruem. Si los comparamos, la diferencia es abismal, aunque esta comparación es un tanto injusta. Pero también hay que ver qué buscaba el autor, y a mi parecer buscaba que Sukuna sea esto, un villano que destaca principalmente por su imponencia, que es sin dudas lo mejor de él. Y lo que nos lleva al siguiente punto. Lo que sí hicieron muy bien con Sukuna es demostrarnos por qué era la maldición más poderosa de todas, y encima esto se fue cocinando a fuego lento a lo largo del anime hasta que explotó, y si nos muestran lo poderoso que era, todo lo que se decía de él era real, no quedó en palabras. Pudimos ver cómo se barrió a todos los hechiceros más poderosos de esa generación. Además también hay que decir que tiene un muy buen diseño. Cuando se apodera del cuerpo dictador y tiene todas las líneas, la verdad que es un diseño muy característico. Y después con los 4 brazos es directamente Jesucristo. Joder, esto sí es cine. Aparte, todo el misterio que lo rodeaba sí que era muy atrapante, y me parece que está muy bien construido todo lo que estaba alrededor de él, como lo puede ser esto de los dedos, aunque sigue siendo el cascarón externo, y eso tampoco está mal. Digo, hay villanos sin desarrollo como Cell o Majin Buu que lograron ser icónicos, pero en este caso sí que la cagaron con el final, aunque en mi caso sinceramente no me parece que está tan mal, hay peores. Pero sí entiendo la bronca, ya que en sí es un guionazo. Pero bueno, por lo menos quedó como un villano que se las hizo pasar muy mal a los hechiceros y que acabó con muchos de ellos, ¿no?
El final de este personaje simplemente termina exhibiendo lo que fue desde un inicio. Sukuna era probablemente el personaje más importante en la historia, era quien hacía avanzar la trama y literalmente todo giraba alrededor de él, así que sí tenía mucho peso en la historia, principalmente para desarrollar al prota, pero lamentablemente terminó siendo un simple elemento narrativo vacío para favorecer a los personajes y no uno propio como tal, con sus complejidades. Y como vimos anteriormente, lo único que le quedaba era su imponencia. ¿Y qué pasa cuando le quitas lo único que sostiene a un personaje? Se derrumba, y es justamente lo que terminó pasando. O sea, destruyeron el pilar que sostenía a Sukuna, en otras palabras, lo condenaron. Ver cómo aquellos personajes que había matado vuelven a la vida lo terminó de hundir. Y al final literalmente se siente como que no hizo nada. No fue la gran amenaza que prometía ser, cuando a lo largo del manga no era así. Pero ese final arruinó todo su recorrido. Me das lástima, Prime. Sukuna sin dudas pudo ser mucho mejor, pero lamentablemente su final fue apresurado y malo. Si le daban más desarrollo y un mejor final, estaríamos hablando de un grande, pero eso no sucedió. Aunque tengo que decir que a mí me sigue gustando y rescato mucho los buenos momentos que nos dejó, que en su tiempo la verdad fueron increíbles. Así que está mal, pero no tan mal. Pero bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.